Cuando los agentes federales abrieron el expediente marcado como Caso 7734A, ninguno de ellos podía imaginar que estaban a punto de sumergirse en la investigación más retorcida de sus carreras. Un hombre con 3 certificados de defunción oficiales, 3 funerales documentados, 3 tumbas con su nombre, y aún así seguía vivo. Pero lo que realmente heló la sangre de los investigadores no fueron las muertes falsas. Fue descubrir por qué necesitaba morir tantas veces. Y cada respuesta que encontraban los llevaba a un abismo más profundo de engaño, violencia y una mente tan meticulosa que había logrado burlar al sistema durante más de 2 décadas. Esta es la historia de John Darwin Williams, el hombre que desafió a la muerte, al FBI y a la lógica misma. Un caso que cambiaría para siempre los protocolos de verificación de identidad en Estados Unidos y que revelaría una red de crímenes tan compleja que tomaría 23 años desenredarla por completo. 3 identidades, 3 vidas robadas y un solo hombre detrás de todo, orquestando el caos desde las sombras mientras el mundo creía que estaba muerto. La primera muerte de John Darwin Williams ocurrió el 14 de marzo de 1987 en Portland, Oregón. Era un día lluvioso, típico del noroeste del Pacífico, cuando un cuerpo carbonizado fue encontrado en los restos de un Toyota Corolla que había chocado contra un árbol en una carretera rural. El fuego había sido tan intenso que la identificación visual era imposible. Pero la billetera encontrada entre los escombros, milagrosamente intacta en un bolsillo interior, contenía la licencia de conducir de John Darwin Williams, un contador de 34 años que trabajaba para una pequeña firma en el centro de Portland. Sus registros dentales, solicitados de emergencia a su dentista habitual, coincidían con los restos del cráneo. El caso se cerró en 48 horas. Su esposa, Margaret Williams, recibió la noticia con un dolor desgarrador que conmovió a todos los presentes. Los vecinos la describían como una mujer devota, siempre con una sonrisa amable, que trabajaba como enfermera en el hospital local. La pareja no tenía hijos, pero eran conocidos en su comunidad por organizar barbacoas los domingos y por su compromiso con la iglesia baptista del barrio. Margaret organizó un funeral sencillo pero emotivo. 32 personas asistieron. El ataúd, sellado por razones obvias, fue enterrado en el cementerio de Riverview. La lápida rezaba: John Darwin Williams, 1953 a 1987. Esposo amado, descansa en paz. La compañía de seguros pagó $250,000 a Margaret 3 meses después. Ella vendió la casa, se mudó a California y desapareció del radar de Portland. Lo que nadie sabía en ese momento es que John Darwin Williams estaba vivo, a 800 kilómetros de distancia, preparando su segunda vida. Y el cuerpo carbonizado en esa carretera era de un vagabundo, sin identificar al que había encontrado durmiendo bajo un puente 2 días antes del accidente. Un hombre sin familia, sin registros, sin nadie que lo buscara. Una víctima perfecta para un plan que había estado gestándose durante meses. El verdadero John Darwin Williams, ahora con el nombre de Thomas McCarthy, había llegado a Phoenix, Arizona, con una nueva licencia de conducir, un nuevo historial crediticio fabricado meticulosamente y una nueva vida esperándolo. Había pasado 6 meses antes del accidente, construyendo esta identidad alternativa, abriendo cuentas bancarias con pequeñas cantidades, estableciendo un historial de pagos de servicios, incluso creando un perfil laboral falso como consultor independiente. Para 1988, Thomas McCarthy era tan real en el papel como cualquier otro ciudadano americano. Pero antes de continuar con lo que vino después, necesitas entender algo crucial. Este no fue un acto impulsivo. John Darwin Williams había planeado su propia muerte con la precisión de un cirujano. Y eso, por sí solo, nos dice todo sobre el tipo de mente con la que estamos tratando. Porque lo que descubriría el FBI años después es que esta no era la primera vez que mataba. Era simplemente la primera vez que se mataba a sí mismo. Durante los siguientes 5 años,
Thomas McCarty vivió una vida aparentemente normal en Phoenix. Trabajaba como asesor financiero para pequeñas empresas, ayudándolas a optimizar sus declaraciones de impuestos y a gestionar sus inversiones. Era competente, confiable y extraordinariamente discreto. Sus clientes lo apreciaban porque nunca hacía preguntas personales y siempre entregaba resultados. Rentó un apartamento modesto en un complejo residencial de clase media, pagaba sus cuentas puntualmente y mantenía un perfil bajo que rayaba en lo invisible. No tenía amigos cercanos, no frecuentaba bares ni eventos sociales. Era el vecino perfecto porque nadie lo conocía realmente. Pero detrás de esa fachada meticulosamente construida, Thomas McCarty estaba ocupado, muy ocupado. Entre 1988 y 1993, 8 pequeñas empresas en el área de Phoenix reportaron desfalcos que sumaban colectivamente más de $2,3 millones. Los robos eran tan sutiles, tan distribuidos a lo largo del tiempo, que la mayoría de los dueños no se dieron cuenta hasta que era demasiado tarde. Pequeñas cantidades transferidas a cuentas offshore, facturas falsas de proveedores inexistentes, reembolsos de impuestos desviados a buzones rentados bajo nombres falsos. Cada movimiento era tan pequeño que no levantaba alarmas. Pero sumados a lo largo de 5 años, el botín era extraordinario. La segunda muerte de John Darwin Williams ocurrió el 7 de septiembre de 1993 en San Diego, California. Thomas McCarty, según los registros oficiales, se ahogó durante un accidente de buceo en las costas de La Joya. Su cuerpo fue encontrado 3 días después por pescadores locales, hinchado por la exposición al agua salada, el rostro irreconocible por la descomposición y el ataque de la fauna marina. Pero su equipo de buceo tenía su nombre grabado. Su tarjeta de identificación estaba en una bolsa impermeable atada a su cinturón. Los registros dentales, nuevamente solicitados de un dentista en Phoenix, coincidían con el cuerpo. Caso cerrado en una semana. No había esposa esta vez. No había nadie que reclamara el cuerpo excepto un primo lejano, que apareció con documentación legal impecable y que pagó por una cremación inmediata. Las cenizas fueron supuestamente esparcidas en el océano. El seguro de vida, esta vez de $400,000, fue pagado al beneficiario listado, una organización benéfica de Arizona que, 3 meses después, se descubrió que nunca existió. El dinero desapareció en una red de transferencias internacionales tan complejas que ni siquiera los auditores pudieron rastrearlo. Y mientras los registros oficiales declaraban a Thomas McCarty muerto, John Darwin Williams estaba renaciendo una vez más, esta vez como David Sullivan, en Seattle, Washington. Una ciudad más grande, más anónima, más oportunidades y con más de $2,7 millones acumulados esperándolo en cuentas distribuidas por 3 países diferentes. David Sullivan llegó a Seattle en octubre de 1993 con credenciales impecables. Un MBA de una universidad del Medio Oeste. Falso, pero verificable en registros alterados con maestría. Experiencia en consultoría financiera. Real, aunque bajo otro nombre. Y referencias brillantes de empresas que técnicamente existían, pero cuyos contactos eran números de teléfono que él mismo controlaba. Fue contratado casi inmediatamente por una firma de inversiones de tamaño mediano que gestionaba las carteras de clientes adinerados. Su trabajo consistía en identificar oportunidades de crecimiento y minimizar la exposición fiscal de sus clientes. Era perfecto en lo que hacía, tanto que en menos de 2 años se había convertido en uno de los asesores más solicitados de la firma. Pero David Sullivan tenía un secreto que iba mucho más allá de sus identidades falsas y sus muertes fingidas. Entre 1993 y 2003, durante su década en Seattle, no solo robó dinero, robó vidas enteras. 3 clientes ancianos de la firma murieron de causas aparentemente naturales durante ese periodo. Todos habían cambiado sus testamentos meses antes de morir, dejando porciones sustanciales de sus herencias a organizaciones benéficas que David Sullivan había recomendado personalmente. Organizaciones que, por supuesto, eran fachadas elaboradas que conducían directamente a cuentas controladas por él.
La primera víctima fue Eleanor Hartman, una viuda de 78 años con una fortuna estimada en $4,6 millones, acumulada a través de décadas de inversiones inteligentes y la herencia de su difunto esposo. Eleanor confiaba en David implícitamente. Él visitaba su casa cada mes, no solo para revisar sus finanzas, sino para tomar té y escuchar sus historias sobre los viejos tiempos. Ella no tenía familia cercana, solo sobrinos distantes que apenas la visitaban. Cuando David le sugirió que destinara parte de su fortuna a una fundación para la investigación del Alzheimer, algo que había afectado a su esposo, Eleanor lo consideró un gesto hermoso. Firmó los papeles sin leerlos completamente. 3 meses después, murió mientras dormía. Paro cardíaco, determinó el forense. Natural para su edad. $1.800.000 fueron transferidos a la fundación. Nunca llegaron a ninguna investigación médica. Aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque lo que el FBI descubriría años después es que Eleanor Hartman no murió de causas naturales. Murió envenenada con una dosis meticulosamente calculada de digoxina, un medicamento cardíaco que administrado en exceso imita perfectamente un paro cardíaco natural y que se descompone rápidamente en el cuerpo, dejando apenas rastros detectables en una autopsia rutinaria. David Sullivan no era solo un ladrón de identidades, era un asesino en serie que había perfeccionado el arte de matar sin dejar evidencia. La segunda víctima fue Herbert Chen, un inmigrante chino de 82 años que había construido una pequeña fortuna a través de inversiones inmobiliarias en el área de Seattle. Herbert era un hombre solitario, viudo desde hacía una década, con una hija que vivía en Taiwán y que solo lo llamaba una vez al mes. David Sullivan se había ganado su confianza de la misma manera metódica. Visitas regulares, conversaciones genuinas en apariencia, consejos financieros brillantes que efectivamente aumentaron su patrimonio. Cuando David sugirió establecer un fideicomiso para apoyar a estudiantes asiáticos en universidades americanas, Herbert lo vio como una forma de honrar su propio trayecto como inmigrante. Los papeles fueron firmados en abril de 1997. Herbert murió en julio del mismo año. Insuficiencia renal, dijeron los médicos. Común en personas de su edad con historial de diabetes. $2,3 millones entraron al fideicomiso. La hija en Taiwán recibió una pequeña herencia que no levantó sospechas. El resto desapareció. La tercera víctima fue Virginia Moss, una ex profesora universitaria de 81 años, cuya pasión había sido la literatura victoriana y cuya fortuna de $3,2 millones provenía de una combinación de herencia familiar y décadas de inversiones prudentes. Virginia era diferente a las otras víctimas. Era aguda, desconfiada por naturaleza y extremadamente organizada. Pero David Sullivan había aprendido a leer a las personas con una precisión quirúrgica. Sabía que Virginia, a pesar de su inteligencia, sufría de una soledad profunda después de haber perdido a su compañera de vida 2 años atrás. Sabía que valoraba las conversaciones intelectuales por encima de todo. Así que durante meses, David no habló solo de finanzas. Habló de Dickens, de las hermanas Bronte, de Tennyson. Se presentó no solo como su asesor financiero, sino como un amigo culto y genuino. Cuando finalmente sugirió destinar parte de su fortuna a una biblioteca dedicada a preservar manuscritos victorianos raros, Virginia sintió que había encontrado su legado perfecto. Firmó los documentos en marzo de 2001. Murió en agosto de ese mismo año. Accidente cerebrovascular, concluyeron los médicos, sin autopsia, porque no había razón para sospechar nada fuera de lo común en una mujer de su edad. $2,1 millones fueron transferidos. La biblioteca nunca se construyó. El dinero, una vez más, evaporado en la niebla de cuentas offshore y sociedades fantasma. Y mientras David Sullivan vivía cómodamente con una fortuna acumulada que ya superaba los $8 millones, el FBI aún no tenía idea de que estos casos estaban conectados. Porque John Darwin Williams
había hecho algo que muy pocos criminales logran. Había compartimentado sus crímenes de tal manera que cada uno parecía aislado, sin patrón aparente, sin firma reconocible. Era un fantasma que se movía entre identidades como otros cambian de ropa. Pero todos los fantasmas, eventualmente, cometen un error. Y el error de John Darwin Williams llegó en 2003, envuelto en la forma de algo que nunca había anticipado. Un genealogista aficionado con demasiado tiempo libre y una curiosidad que bordeaba la obsesión. Su nombre era Linda Kowalski, una bibliotecaria retirada de 64 años que había desarrollado un hobby inusual: rastrear los árboles genealógicos de familias locales de Seattle. Su interés había comenzado años atrás cuando investigó su propia historia familiar, y con el tiempo se había convertido en una experta en navegar registros públicos, certificados de defunción y bases de datos históricas. Linda había conocido brevemente a Virginia Moss en un club de lectura local años antes de su muerte. Cuando se enteró del fallecimiento de Virginia, decidió honrar su memoria creando un árbol genealógico completo de la familia Moss, como regalo póstumo para los archivos históricos de la universidad donde Virginia había enseñado. Fue durante esta investigación que Linda notó algo extraño. Virginia había cambiado su testamento 6 meses antes de morir, destinando una porción sustancial a una organización benéfica que Linda no podía encontrar en ningún registro oficial de Washington. Eso, en sí mismo, no era alarmante. Pero la curiosidad de Linda la llevó a investigar más profundamente. Descubrió que el abogado que había procesado el cambio de testamento trabajaba para una firma pequeña y relativamente desconocida. Descubrió que esa misma firma había procesado documentos similares para Herbert Chen y Eleanor Hartman. 3 clientes ancianos, 3 cambios de testamento, 3 muertes dentro de los 6 meses posteriores, 3 organizaciones benéficas que no parecían existir más allá del papel. Y todas habían trabajado con el mismo asesor financiero, David Sullivan. Linda Kowalski, siendo una ciudadana diligente pero sin experiencia en investigación criminal, hizo lo que cualquier persona razonable haría. Llamó a la policía local. Su llamada fue recibida con cortesía pero sin urgencia. Le dijeron que tomarían nota de su información. No pasó nada durante 2 meses. Frustrada, Linda escribió una carta detallada, de 7 páginas, con todos los datos que había recopilado, y la envió directamente a la oficina del FBI en Seattle. Esa carta, fechada el 12 de septiembre de 2003, aterrizó en el escritorio de la agente especial Rebecca Torres, y fue en ese momento que el hilo comenzó a desenredarse. Porque lo que Linda Kowalski había descubierto por accidente, el FBI estaba a punto de expandir en una investigación que revelaría no 3 víctimas, sino un rastro de muerte y engaño que se extendía por más de 2 décadas y atravesaba 3 identidades completamente diferentes. La agente especial Rebecca Torres era una veterana de la Unidad de Delitos Financieros con 16 años de experiencia. Había visto de todo: esquemas Ponzi, fraudes hipotecarios, lavado de dinero internacional. Pero cuando leyó la carta de Linda Kowalski, algo en su instinto le dijo que esto era diferente. No era solo el monto de dinero involucrado, aunque casi $6 millones desaparecidos era ciertamente significativo. Era el patrón, la meticulosidad, la paciencia. Esto no era el trabajo de un estafador oportunista. Era el trabajo de alguien que planificaba a largo plazo, que entendía sistemas, que sabía exactamente cómo explotar las debilidades humanas y burocráticas. Torres comenzó su investigación revisando los registros públicos de David Sullivan. Su historial era impecable, demasiado impecable. Su MBA aparecía en los registros de la Universidad de Minnesota. Pero cuando Torres llamó directamente al departamento de registros, tardaron 3 días en encontrar su expediente. Y cuando finalmente lo hicieron, faltaban detalles cruciales como fotografías de identificación estudiantil o registros de dormitorios. Sus referencias laborales eran reales, pero cuando intentó contactar a los supuestos antiguos empleadores,
Los números de teléfono la llevaban a servicios de contestadora genéricos o a empresas que ya no existían. Fue cuando Torres decidió profundizar en los registros dentales que el caso dio su primer giro dramático. David Sullivan había visitado a un dentista en Seattle solo una vez, 3 años atrás, para un chequeo rutinario. Torres solicitó esos registros y los envió a un analista forense. El analista notó algo peculiar. Las radiografías mostraban un trabajo dental extenso en los molares superiores, con empastes de amalgama que, según el tipo de material utilizado, databan probablemente de los años 80. Pero la calidad y técnica del trabajo eran inconsistentes con lo que se esperaría de un dentista americano. Parecían más consistentes con trabajo dental realizado en el extranjero, posiblemente en Europa del Este o Asia. Torres amplió su búsqueda. Solicitó los registros dentales de Thomas McCarthy, la identidad que supuestamente había muerto ahogado en 1993. Tardaron semanas en localizarlos, enterrados en archivos del condado de San Diego. Cuando finalmente llegaron y fueron comparados con los de David Sullivan, el analista forense quedó atónito. Los patrones de los empastes eran idénticos, no similares, idénticos. Las mismas muelas, las mismas técnicas, el mismo trabajo dental realizado décadas atrás. Era imposible que 2 personas diferentes tuvieran registros dentales exactamente iguales, lo que significaba que Thomas McCarthy y David Sullivan eran la misma persona, lo que significaba que Thomas McCarthy nunca había muerto en ese accidente de buceo, lo que significaba que alguien había falsificado su muerte y construido una nueva identidad desde cero. Y si había hecho eso una vez, ¿cuántas veces más lo había hecho? Torres expandió la investigación con una energía renovada. Si David Sullivan era Thomas McCarthy, necesitaba rastrear todos los crímenes potenciales cometidos bajo ese nombre. Los registros financieros de Phoenix entre 1988 y 1993 revelaron los desfalcos de las 8 pequeñas empresas, casos que en su momento habían sido investigados localmente, pero que nunca se habían conectado a un solo perpetrador. Ahora, con el nombre de Thomas McCarthy como hilo conductor, los patrones se volvían obvios. Todos los desfalcos habían sido procesados a través del mismo tipo de cuentas offshore. Todos habían utilizado la misma técnica de facturas falsas escalonadas en el tiempo. Pero fue cuando Torres decidió investigar hacia atrás, antes de Thomas McCarthy, que el caso explotó en dimensiones que nadie había anticipado. Solicitó todos los certificados de defunción en Estados Unidos que coincidieran con posibles variaciones del nombre McCarthy entre 1985 y 1995. El sistema arrojó 47 resultados. Comenzó a filtrarlos uno por uno, buscando anomalías. Muertes con cuerpos irreconocibles, muertes con identificaciones basadas únicamente en documentos personales, muertes seguidas de pagos de seguros a beneficiarios inusuales. Y ahí estaba, Thomas McCarthy, muerte por accidente de buceo, 1993, San Diego. Pero también estaba otro nombre que hizo que Torres sintiera un escalofrío recorrer su espalda, John Darwin Williams, muerte por accidente automovilístico, 1987, Portland, Oregón. Los registros dentales de John Darwin Williams también estaban archivados. Torres los solicitó con manos temblorosas. Tardaron 2 semanas en llegar desde Portland. Cuando finalmente los puso en manos del analista forense junto con los otros 2 conjuntos de registros, la confirmación llegó en menos de 1 hora. Los 3 conjuntos de registros dentales pertenecían a la misma persona. John Darwin Williams, Thomas McCarthy y David Sullivan eran el mismo hombre. Un hombre que había muerto oficialmente 2 veces y que estaba viviendo su tercera vida robada, mientras acumulaba una fortuna construida sobre cadáveres y engaños. Un hombre que había perfeccionado el arte de desaparecer y renacer como nadie antes lo había hecho. Torres presentó sus hallazgos a su supervisor en diciembre de 2003. La investigación fue inmediatamente escalada a una operación federal completa, con la participación de múltiples agencias
y la asignación de un equipo de 12 agentes dedicados exclusivamente al caso. Le dieron un nombre en clave: Operación Fénix, porque, como el ave mitológica, este hombre resurgía una y otra vez de sus propias cenizas. Pero atrapar a un hombre que había eludido la detección durante casi 2 décadas no sería simple, especialmente porque, en ese momento, el equipo del FBI no tenía idea de cuántas identidades adicionales podría tener, cuánto dinero había acumulado o cuántas víctimas más había dejado en su rastro. Lo que sí sabían era que estaban cazando a alguien extraordinariamente inteligente, extraordinariamente peligroso, y que probablemente ya estaba planeando su próxima muerte. El perfil psicológico de John Darwin Williams fue desarrollado por el Dr. Marcus Chen, un psicólogo forense con 20 años de experiencia en la unidad de análisis conductual del FBI. Chen había perfilado a asesinos en serie, terroristas domésticos y criminales de cuello blanco, pero según sus propias palabras, Williams era una combinación única de patologías que rara vez se ven juntas en un solo individuo. El perfil que Chen desarrolló durante semanas de análisis intensivo revelaba a un hombre con una inteligencia excepcional, un trastorno de personalidad antisocial profundo y una capacidad casi sobrehumana para compartimentar sus emociones y mantener múltiples narrativas de vida simultáneamente, sin mostrar signos externos de estrés. Chen identificó varios rasgos clave que definían a Williams. Primero, su necesidad patológica de control absoluto sobre su entorno y su destino. Fingir su propia muerte no era solo una táctica para evadir consecuencias, era una expresión de poder supremo. Controlar incluso su propia existencia oficial. Segundo, su completa ausencia de empatía o remordimiento. Las víctimas no eran personas para él, eran recursos, medios para un fin, tan prescindibles como el dinero que robaba de las cuentas bancarias. Tercero, su paciencia excepcional. Mientras que la mayoría de los criminales buscan gratificación inmediata, Williams podía esperar años entre crímenes, construyendo meticulosamente cada identidad, cada plan, cada muerte. Pero lo que más inquietaba a Chen era la firma psicológica de Williams, su necesidad de morir para renacer. Chen teoriza que esto estaba vinculado a algún trauma profundo en su pasado, posiblemente relacionado con su propia identidad o con una sensación de estar atrapado en circunstancias que no podía controlar. Cada muerte fingida representaba no solo una escapatoria práctica de consecuencias legales, sino también una liberación psicológica, una forma de matar la versión anterior de sí mismo que había fallado o que estaba a punto de ser descubierta. Era un patrón de autodestrucción y renacimiento que, según Chen, podía ser adictivo para alguien con su perfil psicológico. Chen también identificó el tipo de víctimas que Williams seleccionaba y por qué. No elegía al azar. Sus víctimas de asesinato eran siempre ancianos, siempre solitarios, siempre ricos, pero también siempre personas que buscaban conexión humana y significado en sus últimos años. Williams explotaba esa necesidad con una precisión quirúrgica. Se presentaba no solo como un asesor financiero, sino como un amigo, un confidente, alguien que aparentemente se preocupaba. Esta capacidad de simular empatía y conexión, genuina mientras simultáneamente planeaba el asesinato de sus víctimas, era, según Chen, el sello de un psicópata de alto funcionamiento, con habilidades sociales excepcionales. El perfil concluyó con una advertencia: Williams no se dejaría capturar fácilmente. Su inteligencia, combinada con su experiencia en evadir detección, significaba que probablemente tenía planes de contingencia, identidades adicionales ya preparadas y recursos financieros distribuidos de tal manera que podría desaparecer en cualquier momento si sentía que el cerco se estrechaba. Chen recomendó un enfoque de vigilancia encubierta a largo plazo en lugar de un arresto inmediato, con el objetivo de mapear completamente su red de identidades y activos antes de moverse. Y tenía razón, porque mientras el FBI construía su caso meticulosamente, David Sullivan ya había comenzado a sentir que algo no estaba bien. No había evidencia concreta,
Ninguna señal obvia de vigilancia, pero su instinto de supervivencia, afinado durante décadas de vida criminal, le susurraba que era hora de considerar su próxima muerte. La vigilancia de David Sullivan comenzó en enero de 2004 y se condujo con un nivel de precaución extraordinario. El equipo del FBI sabía que cualquier error, cualquier movimiento torpe que revelara su presencia, podría hacer que Williams desapareciera para siempre. Se establecieron 3 equipos de vigilancia rotativa, cada uno operando durante turnos de 8 horas, con agentes que cambiaban vehículos y apariencias regularmente para evitar detección. Se instaló vigilancia electrónica discreta en su apartamento, en su oficina, y se monitorearon todas sus comunicaciones telefónicas y digitales bajo órdenes judiciales selladas. Lo que descubrieron durante los primeros 3 meses de vigilancia pintó el retrato de un hombre que vivía 2 vidas completamente separadas, con una compartimentación casi perfecta. Durante el día, David Sullivan era el asesor, financiero competente y discreto. Llegaba a su oficina exactamente a las 8:30 de la mañana cada mañana. Se reunía con clientes, procesaba inversiones y se marchaba puntualmente a las 5:30 de la tarde. Sus colegas lo describían como profesional pero distante, alguien con quien podías trabajar perfectamente, pero que nunca compartía detalles personales. No asistía a las happy hours después del trabajo, no participaba en los chismes de oficina. Era educado, eficiente y esencialmente invisible. Pero por las noches, cuando regresaba a su apartamento, David Sullivan se transformaba en alguien diferente. Los agentes que monitoreaban sus actividades notaron patrones peculiares. Varias noches a la semana, después de las 10 de la noche, Sullivan salía de su apartamento disfrazado. Diferente ropa, diferentes gafas, a veces una gorra, caminando con un paso ligeramente diferente. Visitaba cibercafés en diferentes partes de la ciudad, nunca el mismo 2 veces seguidas, donde pasaba horas en computadoras públicas, haciendo quién sabe qué antes de que los agentes pudieran obtener órdenes para acceder a esos registros. Visitaba casas de empeño en barrios dudosos, donde compraba y vendía objetos que los agentes no podían identificar claramente desde la distancia. Lo más perturbador era que, en al menos 3 ocasiones durante esos primeros meses de vigilancia, Sullivan visitó cementerios. No los cementerios donde supuestamente estaban enterrados John Darwin Williams o Thomas McCarthy, sino cementerios diferentes, en ciudades diferentes, donde pasaba horas caminando entre las tumbas, aparentemente leyendo lápidas. Los agentes teorizaron que estaba comprando identidades, buscando nombres de personas muertas cuyas identidades pudiera robar para crear nuevas vidas falsas. Era una técnica conocida pero extremadamente difícil de ejecutar correctamente en la era digital. Pero si alguien tenía la paciencia y habilidad para hacerlo, era Williams. En abril de 2004, la vigilancia capturó algo crucial. Sullivan había comenzado a liquidar activos. Vendió acciones de empresas que había mantenido durante años. Cerró 2 cuentas bancarias menores y transfirió los fondos a cuentas offshore, que el FBI tardó semanas en rastrear. Comenzó a cancelar suscripciones y servicios automáticos vinculados a su identidad de David Sullivan. Todos estos eran signos clásicos de alguien que se preparaba para desaparecer. El equipo del FBI entró en alerta máxima. La decisión fue tomada. No podían arriesgarse a perderlo. Tenían suficiente evidencia para arrestarlo por fraude financiero y posiblemente por los asesinatos de Eleanor Hartman, Herbert Chen y Virginia Moss, aunque las pruebas forenses en esos casos eran circunstanciales debido a la falta de autopsias completas. Pero más importante que las condenas individuales era capturarlo antes de que pudiera orquestar su tercera muerte y desapareciera en una 4ª identidad, que el FBI podría tardar otra década en descubrir. El arresto se programó para el 28 de abril de 2004, a las 6:15 de la mañana, en su apartamento, antes de que saliera para el trabajo. El día del arresto, el equipo SWAT del FBI se posicionó en silencio alrededor del complejo de apartamentos de Sullivan a las 5:45 de la mañana. No esperaban resistencia violenta basándose en el perfil psicológico.
Williams no era el tipo de criminal que se enfrentaría físicamente a las autoridades, pero tomaron todas las precauciones. La agente especial Rebecca Torres, quien había liderado la investigación desde el principio, insistió en estar presente. Había dedicado 7 meses de su vida a este caso y necesitaba verlo hasta el final. A las 6:15 de la mañana exactamente, el equipo ejecutó la orden de arresto. Rompieron la puerta del apartamento con un ariete y entraron con armas desenfundadas, gritando las advertencias estándar. El apartamento estaba en silencio. Encontraron a David Sullivan, o quien fuera que realmente era, sentado tranquilamente en el sofá de la sala, completamente vestido, con una taza de café humeante en la mano, como si hubiera estado esperándolos. No mostró sorpresa, no mostró miedo, simplemente los miró con una expresión que Torres describiría más tarde como curiosidad clínica, como si fuéramos un experimento interesante que había estado observando. Cuando le leyeron sus derechos, Sullivan, por primera vez en décadas, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y luego dijo algo que heló la sangre de todos los presentes en esa habitación. Me preguntaba cuánto tardarían. Pensé que serían más rápidos. Pero supongo que 23 años no está mal. Era la primera vez que implicaba directamente que sabía exactamente de qué se trataba todo esto, que había estado consciente de su juego durante todo ese tiempo, que, en cierto nivel perverso, había estado disfrutándolo. Durante el registro del apartamento, los agentes encontraron algo que confirmaría las peores sospechas del FBI. Escondido detrás de un panel falso en el armario del dormitorio, encontraron una caja fuerte pequeña. Dentro había 5 pasaportes diferentes, todos con la fotografía de Williams, pero con nombres diferentes, todos aparentemente legítimos con sellos de entrada y salida de varios países. Había $47,000 en efectivo de diferentes denominaciones. Había 3 licencias de conducir de diferentes estados. Y había algo aún más perturbador: un cuaderno de cuero negro, escrito a mano, con lo que parecía ser una lista de nombres, fechas y montos de dinero. Era su libro de contabilidad personal, un registro meticuloso de cada identidad, cada crimen, cada muerte, cada víctima, cada dólar robado, documentado como si fuera un contador registrando transacciones comerciales rutinarias. Y lo que revelaba ese cuaderno era que el FBI había subestimado masivamente el alcance de sus crímenes. El cuaderno contenía 47 páginas de letra pequeña y meticulosa. Cuando los analistas del FBI lo decodificaron completamente durante las semanas siguientes, revelaba una cronología de crímenes que se extendía no 23 años, como habían calculado inicialmente, sino 31 años, comenzando en 1973, cuando Williams tenía solo 20 años. La primera entrada era simple. Identidad número 1. John Darwin Williams. Origen, nacimiento, estado, activa. Pero después venía algo que nadie había anticipado. Identidad número 0. James Robert Morrison. Origen, robo, estado. Finalizada por muerte, 1973. Los investigadores se dieron cuenta de que John Darwin Williams probablemente no era ni siquiera su nombre real. Era la segunda identidad que había adoptado después de robar o asumir la identidad de alguien más en 1973. Su identidad original, quienquiera que hubiera sido antes de convertirse en James Robert Morrison, permanecía como un misterio. Los registros indicaban que Morrison había muerto en un accidente industrial en Ohio en 1973, su cuerpo identificado por un amigo que, según la investigación retrospectiva del FBI, probablemente era el joven Williams, haciéndose pasar por alguien que conocía a Morrison. El cuaderno revelaba 5 identidades completas que Williams había usado a lo largo de 3 décadas, no 3 como inicialmente pensaban. Además de John Darwin Williams, Thomas McCarthy y David Sullivan, había sido brevemente Robert Carlson en 1996 en Denver, Colorado, y Michael Brennan en 2000 en Boston, Massachusetts.
Cada identidad había durado entre 3 y 10 años. Cada una había muerto oficialmente, excepto David Sullivan, que aparentemente estaba programado para morir en los próximos meses, según anotaciones crípticas en las últimas páginas del cuaderno. Pero lo más escalofriante era la sección de víctimas. El cuaderno listaba no 3 asesinatos, sino 11. 11 personas ancianas, todas ricas, todas solitarias, todas envenenadas con variaciones de la misma técnica a lo largo de décadas. Eleanor Hartman, Herbert Chen y Virginia Moss eran solo las más recientes. Las otras 8 habían muerto entre 1985 y 2001, distribuidas geográficamente en 6 estados diferentes, cada muerte aparentemente natural, cada una seguida de transferencias de dinero a organizaciones benéficas falsas. El monto total robado a través de estas víctimas de asesinato sumaba más de $18 millones. Adicionalmente, el cuaderno documentaba más de 30 casos de fraude financiero, desfalcos y estafas que habían pasado completamente desapercibidos o que habían sido investigados localmente, sin nunca conectarse a un perpetrador único. El monto total de dinero robado a lo largo de 31 años superaba los $34 millones. Y según las cuentas bancarias offshore que el FBI pudo rastrear durante los meses siguientes, Williams todavía controlaba aproximadamente $22 millones, distribuidos estratégicamente en 14 países diferentes, bajo nombres corporativos complejos y estructuras legales diseñadas específicamente para evadir detección. John Darwin Williams, o quien quiera que fuera realmente, no era simplemente un criminal de cuello blanco con algunas muertes en su haber. Era uno de los asesinos en serie más prolíficos y elusivos en la historia moderna de Estados Unidos. Alguien que había operado durante 3 décadas sin ser detectado, matando con paciencia calculada y escapando una y otra vez al morir y renacer bajo nuevas identidades. El interrogatorio de Williams fue conducido durante semanas en una instalación federal de alta seguridad. Rechazó un abogado inicialmente, diciendo que sería interesante hacer esto sin intermediarios. Durante las primeras sesiones, no negó nada, pero tampoco confesó explícitamente. Hablaba de sí mismo en tercera persona, como si estuviera analizando a un sujeto de estudio interesante. Él sabía que eventualmente lo atraparían, decía, refiriéndose a sí mismo. Pero el juego era ver cuánto tiempo podía durar. Y 31 años es un tiempo respetable, ¿no creen? Los psicólogos forenses que participaron en los interrogatorios notaron su completa desconexión emocional de sus crímenes. Cuando le mostraron fotografías de sus víctimas, especialmente de Eleanor Hartman y Virginia Moss, Williams las estudió con interés clínico pero sin ningún signo de remordimiento o perturbación. Eran personas agradables, comentó en un punto. Les di buenos meses finales, conversaciones interesantes, companionship que no habrían tenido de otra manera. Eso no cuenta para nada. Era como si genuinamente creyera que había hecho un favor a sus víctimas al darles atención antes de matarlas y robar sus fortunas. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, por qué había elegido este camino en lugar de usar su obvia inteligencia para medios legítimos, Williams se quedó en silencio durante varios minutos. Luego respondió con algo que el Dr. Chen describiría después como quizás la respuesta más honesta que dio durante todo el proceso. Porque podía. Porque vi las grietas en el sistema y me di cuenta de que podía deslizarme a través de ellas. Porque la mayoría de las personas viven vidas predecibles, siguiendo reglas que alguien más escribió. Yo decidí escribir mis propias reglas. Y funcionó durante 31 años. Eso es más de lo que la mayoría de las personas pueden decir sobre sus vidas. La fase de investigación reveló que Williams había nacido en 1953 en un pueblo pequeño de Ohio bajo el nombre de Timothy Alan Foster. Su padre había sido un alcohólico violento que murió cuando Timothy tenía 12 años. Su madre, abrumada y deprimida, lo había enviado a vivir con un tío en Cleveland cuando tenía 14 años. Ese tío, según los registros, había sido arrestado múltiples veces por fraude menor y falsificación. Fue probablemente ahí donde el joven Timothy aprendió las bases de la falsificación de documentos y la manipulación de identidades. A los 19 años, Timothy Alan Foster
desapareció de los registros oficiales. La siguiente vez que apareció, un año después, era James Robert Morrison. Y James Robert Morrison murió oficialmente en ese accidente industrial en 1973, permitiendo que Timothy se convirtiera en John Darwin Williams por primera vez. Era un patrón que repetiría durante el resto de su vida. Morir para renacer, una y otra vez, cada vez con más sofisticación, cada vez con más éxito. Y cuando finalmente le preguntaron si sentía remordimiento, si mirando atrás cambiaría algo, Williams respondió con una sinceridad escalofriante: no por mis acciones, solo por haber sido atrapado, porque tenía planes para al menos 2 identidades más, y eso habría sido interesante. El juicio de Timothy Alan Foster, conocido públicamente como John Darwin Williams, comenzó en marzo de 2005 y duró 3 meses. Fue procesado en una corte federal bajo 11 cargos de asesinato en primer grado, 47 cargos de fraude financiero, múltiples cargos de falsificación de documentos oficiales, evasión fiscal y obstrucción de la justicia. La Fiscalía presentó el cuaderno como evidencia central, junto con testimonios de más de 100 testigos, registros dentales, registros financieros y el testimonio de Linda Kowalski, la bibliotecaria cuya curiosidad había iniciado toda la investigación. La defensa, eventualmente contratada por Williams después de darse cuenta de que el sistema legal requería representación formal, argumentó que las pruebas en los casos de asesinato eran circunstanciales, ya que los cuerpos no habían sido exhumados para autopsias completas debido al tiempo transcurrido y, en algunos casos, a la cremación. Argumentaron que Williams era culpable de fraude financiero, sin duda, pero que la acusación de asesinato estaba basada en suposiciones derivadas de un cuaderno que podría ser ficción. Sin embargo, la Fiscalía presentó a toxicólogos forenses que explicaron cómo la digoxina y otras sustancias similares que Williams había anotado meticulosamente en su cuaderno producirían exactamente los síntomas que las víctimas habían mostrado antes de morir. Presentaron evidencia de compras de estos medicamentos bajo nombres falsos en farmacias de Internet durante los periodos relevantes. Presentaron análisis de patrones de comportamiento que mostraban que Williams había estado presente en la vida de cada víctima durante los meses previos a sus muertes y que había desaparecido inmediatamente después. El jurado deliberó durante 8 días. El 14 de junio de 2005 regresaron con su veredicto: culpable en todos los cargos. Timothy Alan Foster fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 350 años adicionales por los cargos de fraude y falsificación. El juez, al dictar la sentencia, dijo algo que resonaría en los registros judiciales: usted no solo quitó vidas, robó identidades, no solo de los muertos, sino de los vivos, convirtiendo la existencia humana en una mercancía para su beneficio personal. Ha demostrado una ausencia total de humanidad que este tribunal rara vez ha presenciado. Williams escuchó la sentencia sin expresión visible. Cuando se le dio la oportunidad de hacer una declaración final, se puso de pie y dijo simplemente: el juego ha terminado. Fue una buena partida. Luego se sentó. Fue escoltado fuera de la corte y transferido a una prisión federal de máxima seguridad en Colorado, donde permanece actualmente, ahora con 72 años, cumpliendo lo que efectivamente es una sentencia de muerte en prisión. Los $22 millones que el FBI logró recuperar fueron distribuidos entre las familias de las víctimas identificadas y varios programas de restitución para las empresas que habían sido defraudadas. Se estima que aproximadamente $12 millones adicionales nunca fueron recuperados, probablemente escondidos en cuentas que Williams nunca reveló o distribuidas de maneras tan complejas que el rastreo se volvió imposible incluso con recursos federales. El caso de Timothy Alan Foster cambió fundamentalmente cómo las agencias federales rastrean identidades falsas y muertes sospechosas.
Implementaron nuevos protocolos de verificación cruzada entre certificados de defunción y registros dentales en bases de datos nacionales. Establecieron programas de auditoría para organizaciones benéficas que reciben herencias significativas. Mejoraron la coordinación entre estados para detectar patrones de cambios testamentarios sospechosos entre personas ancianas. Pero quizás lo más importante, el caso sirvió como una advertencia sobre cuán fácil puede ser para alguien suficientemente inteligente y paciente explotar las grietas en los sistemas burocráticos que damos por sentados. Hoy, más de 2 décadas después de su captura, el caso del hombre que murió 3 veces sigue siendo estudiado en la Academia del FBI como un ejemplo de perfección criminal casi lograda y de la importancia de la persistencia investigativa. La agente especial Rebecca Torres, quien lideró la investigación, se retiró en 2018 después de una carrera distinguida y escribió un libro sobre el caso titulado Phoenix, The Man Who Refused to Stay Dead. Linda Kowalski, la bibliotecaria cuya curiosidad inició todo, falleció en 2016 a los 77 años, pero no sin antes recibir un reconocimiento especial del FBI por su contribución a resolver uno de los casos más complejos en su historia. Y Timothy Alan Foster, el hombre detrás de todas esas muertes y renacimientos, pasa sus días en una celda de 2 metros por 3, con acceso limitado al mundo exterior, sin posibilidad de asumir otra identidad, sin posibilidad de morir y renacer nuevamente. En entrevistas posteriores realizadas por psicólogos forenses para investigación académica, Foster ha mantenido que no siente remordimiento por sus acciones. La mayoría de las personas, dijo en una de esas entrevistas, mueren una vez y nunca realmente vivieron. Yo viví 5 vidas completas. ¿Quién tuvo la mejor experiencia? Es una pregunta que revela la profundidad de su desconexión de la humanidad básica. Porque mientras él ve su vida como un experimento exitoso en engaño y supervivencia, las 11 víctimas que asesinó nunca tuvieron la oportunidad de vivir sus últimos años en paz. Las familias de esas víctimas nunca tuvieron un cierre real. Las empresas defraudadas perdieron más que dinero. Perdieron confianza en los sistemas que suponían los protegerían. Y la sociedad perdió algo intangible pero importante: la ilusión de que nuestras identidades, nuestras vidas, nuestras muertes, son cosas que no pueden ser falsificadas o robadas por alguien lo suficientemente despiadado para intentarlo. El legado de Timothy Alan Foster no es el de un genio criminal digno de admiración, a pesar de su inteligencia y habilidad. Es el legado de un vacío humano disfrazado de persona. Alguien que entendió las reglas de la sociedad lo suficientemente bien como para explotarlas, pero que nunca entendió el propósito fundamental de esas reglas: proteger la dignidad y el valor de la vida humana. Y en ese sentido, aunque vivió múltiples vidas en el papel, nunca realmente vivió ninguna. Porque vivir requiere conexión, requiere empatía, requiere reconocer que otras personas son tan reales y valiosas como uno mismo. Y eso es algo que Timothy Alan Foster nunca pudo hacer. Este caso nos recuerda que el mal más peligroso no siempre grita o amenaza. A veces se sienta tranquilamente en un sofá, toma café y espera con curiosidad clínica a ser capturado. A veces usa traje y corbata, sonríe educadamente y te ayuda a planificar tu jubilación mientras calcula cuánto vale tu vida. A veces tiene 5 pasaportes diferentes y ninguna identidad real. Y a veces, la única forma de detenerlo es a través de la persistencia incansable de investigadores dedicados y la curiosidad casual de una bibliotecaria jubilada que notó algo que no encajaba. La justicia, como descubrimos en este caso, a veces depende de los detalles más pequeños y de las personas que se niegan a ignorarlos